Hola, mi nombre es Daniela y esto es Principios e Ingredientes en Pastelería. Antes de comenzar a cocinar, lo más importante es saber cuál es la función de cada ingrediente en una receta, pues de esta manera vamos a poder entender la razón por la cual tenemos ponqués con texturas extrañas, tamaños y sabores poco deseados. Bueno, comencemos. La primera pregunta que debemos hacernos es cuáles son los ingredientes y moléculas básicas utilizados en pastelería. Son la harina, el huevo, la grasa y el azúcar. En cuanto a ingredientes, en cuanto a moléculas, tenemos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y el agua. El primer componente es la harina. Es un polvo blanco suave compuesto por carbohidratos, proteínas, líquido y muchos compuestos dentro de sí, básico dentro de la pastelería. La harina del trigo procede de un cereal conocido como trigo. Entonces, importante saber la composición del trigo. Está compuesto por tres partes diferentes. La primera sería lo que es la cáscara, conocido como salvado. En caso que nosotros queramos hacer una harina integral, debemos moler tanto el endospermo, que ya lo veremos, como el salvado. Por eso tenemos una harina que se ve como sucia, como más opaca. Ahí vemos las moléculas del salvado partidas. Luego está lo que les decía, el endospermo, que como tal es la sustancia que nosotros molemos y obtenemos esa harina, ese polvo blanco que contiene el almidón del que nosotros estábamos hablando anteriormente. Y por último está el germen. De ahí germina todo el trigo, está rico en nutrientes y en grasas. Por eso es que tiene la capacidad de volverse rancio muy fácil. Entonces, al procesar la harina sin el germen, logramos que nos dure más tiempo, que tenga un tiempo de vida media mucho mayor a que si no lo tuviera. Respecto a la harina, tenemos que está compuesta en un 80% por almidón, el cual es un polisacárido formado por múltiples grupos de glucosa que al unirse forman maltosa, y esas maltosas, que son disacáridos, forman así el almidón. El almidón tiene dos capacidades principales. Primera es gelificar y segunda dar volumen. Esto mediante la temperatura y la adición del líquido. También tenemos que tiene proteínas y depende del porcentaje de proteínas vamos a tener que hacer harina floja, de fuerza o harina de mucha fuerza. En el caso que tengamos una harina floja, que es como la ideal para pastelería, vemos que maneja un 4 o un 7% de proteínas. En el caso de la fuerte, maneja de un 8 a un 11% de proteínas, y en la más fuerte, que es la ideal para panadería, maneja un 11 a un 13% de proteína. Bueno, respecto al almidón, ya habíamos hablado de sus principales funciones dentro de una receta. Ahora hablemos de las enzimas. Las enzimas son proteínas catalizadoras de reacciones. Inducen el inicio de reacciones o potencian una reacción. Tenemos que el almidón, a través de la milasa, se va a convertir en un disacárido conocido como maltosa. Esta maltosa, a través de una enzima conocida como maltasa, se va a convertir en glucosa. La glucosa ya es un azúcar simple como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque la glucosa es el alimento principal de la levadura. O sea, gracias a la glucosa, la levadura va a poder cumplir con todas sus funciones, que ya vamos a ver más adelante. Y ya, por otro lado, es importante hablar sobre las proteínas que se encuentran dentro de la harina de trigo. Tenemos que esta harina tiene dos tipos de proteínas: las solubles y las insolubles. Las solubles son proteínas que se disuelven con mucha facilidad en agua y no les vamos a dar importancia. A las que les vamos a dar importancia son a las insolubles, que son capaces de absorber agua. Entonces tenemos que hay dos grupos principales. Por un lado están las prolaminas, que la más importante es la gliadina, y por el otro lado la glutenina, donde la más importante es la glutenina. Entonces, la gliadina nos va a servir para darle extensibilidad al gluten, y la glutenina nos va a servir para darle tenacidad al gluten. Ya vamos a ver esto del gluten. El gluten es una proteína que se forma a través de estas dos moléculas: agua, temperatura y trabajo. El gluten es muy importante en panadería porque atrapa los gases del proceso de fermentación de la levadura.
Por eso hay que evitarlo en pastelería. El gluten no solo se encuentra en el trigo, también está en la avena, la cebada y el centeno. Por ende, enfrente de una persona celíaca, que son aquellas personas que no pueden digerir el gluten, debemos evitar estos 4 cereales. Azúcar. El azúcar es un carbohidrato compuesto por sacarosa. La sacarosa consiste en la unión de fructosa con glucosa, los cuales forman cristales, y de esta forma el azúcar siempre va a quedar en estado sólido, que es lo que siempre va a preferir versus el estado líquido. Dentro de sus funciones está dar sabor dulce, dar color mediante la caramelización del azúcar, aportar humedad al atrapar líquido y evitar que éste se evapore. De la misma forma como atrapa el líquido, no deja que éste quede disponible para las bacterias y prolonga el tiempo de vida media del alimento. Y también sirve como alimento para la levadura, como habíamos mencionado. El azúcar forma almíbar y mediante la formación del almíbar permite hidratar bizcochuelos sin que estos se disuelvan. El almíbar simple se utiliza sobre todo para hidratar y es un compuesto 50% azúcar, 50% agua. Se manejan temperaturas de 94 a 97 grados centígrados y a nivel de mar a temperaturas de 100 grados centígrados. Ya si queremos llevarlo a temperaturas mayores, tenemos que hacer un almíbar que conste de un 100% de azúcar y un 30% de agua, la cual es la cantidad mínima para que el azúcar se disuelva. Entonces vamos a llevar este azúcar o lo vamos a evaluar según sus puntos de bola. Tenemos el punto de bola blanda, que en Bogotá se manejan en temperaturas de 110 a 115 grados centígrados, mientras que a nivel del mar se manejan entre temperaturas de 112 a 118. La semidura en Bogotá es 116 a 119, nivel del mar 119 a 120, dura 120 a 127 Bogotá y a nivel del mar 121 a 127 grados centígrados. Si nos pasamos del tiempo y llegamos a una temperatura de 150 grados, vamos a obtener caramelo. El caramelo va a ser caramelo claro si lo estamos manejando con temperaturas de 150 a 159 grados centígrados, o caramelo oscuro si se maneja con temperaturas de 160 a 169 grados centígrados. Es importante tener en cuenta que si queremos detener la cocción del almíbar tenemos que mezclarlo, cambiar la temperatura, es decir, pasarlo a un bol de agua fría o agregarle alguna grasa. De lo contrario, mientras trabajemos con almíbar y queramos solamente el almíbar, no debemos intervenir con ninguno de estos mecanismos. Y acá viene un tip importante. Cuando queremos que no cristalice, agregamos limón, porque el limón tiene la capacidad de evitar que se unan los cristales de fructosa con glucosa. Esto ocurre en el caso del azúcar invertido, que es básicamente un almíbar al que se le ha agregado un ácido, o en el caso de la miel, solamente que en la miel las abejas poseen enzimas que se encargan de cumplir con esta función. Ahora hablemos del huevo. Acá tenemos una imagen de un huevo real y su dibujo semejante. Primero hablemos de la cáscara. La cáscara está compuesta principalmente de bicarbonato de calcio y es porosa, permite el paso de sustancias y olores. Por eso lo mejor es almacenarlo cerca de olores muy fuertes y ya pues lavarlo siempre antes de utilizarlo. Tenemos en primer lugar la yema. De la yema hay una célula germinal que no se ve en el huevo real, pero pues está dibujada en el dibujo. Valga la redundancia. Tenemos la chalaza, que son fibras que se encargan de mantener la yema en su lugar. Tenemos la clara, una clara gruesa y una clara fina. Si tenemos mucha clara fina, eso significa que el huevo ya está pues con unos cuantos días más de los que debería. Al igual que si sumergimos un huevo en agua, en una taza con agua, entre menos flote, más fresco está. Entre más flote, menos fresco va a estar. Con respecto a los componentes y sus funciones, tenemos que la yema está compuesta principalmente de grasa, por lo cual va a servir como espesante y también como estabilizante, ya que contiene lecitina. La lecitina es una proteína con una cabeza hidrofílica y una cabeza lipofílica, es decir, interactúa con grasas y con líquidos. Por ejemplo, la lecitina se le echa al chocolate, eso nos permite derretirlo y trabajarlo. Por otro lado tenemos la clara. La clara está compuesta principalmente con líquido, pero su componente importante es la albúmina. La albúmina es una proteína que reacciona con el batido y la temperatura. Con la temperatura simplemente coagula, es decir, ya se desnaturaliza la proteína y va más allá. Cuando se desnaturaliza solamente se desdobla y forma uniones débiles. Cuando coagula ya forma uniones fuertes y comienza a repeler un poco todos los demás ingredientes dentro de la receta. Es por ejemplo cuando cocinamos un huevo de más que queda seco y sale líquido a los lados.
Importante cuando la batimos, sobre todo cuando hacemos merengues, tener en cuenta que si la albúmina la ponemos a interactuar con azúcar o con limón nos va a cambiar. Con limón, como cremor tártaro, va a aumentar la estabilidad del merengue y con azúcar vamos a obtener estructuras más brillantes y más lisas. Por cultura general deberíamos conocer las temperaturas de coagulación del huevo. Entonces un huevo solito sin azúcar coagula a los 60 grados centígrados. Si dejamos solo la yema, coagula a los 65 grados centígrados. Y si es solo la clara, 45 grados centígrados. Mientras que si le agregamos azúcar, el huevo sube de 85-86 grados centígrados, la yema a 75 grados centígrados y la clara sube hasta los 65 grados centígrados. Ahora hablemos sobre las grasas. Nos competen tres tipos de grasas: las saturadas, las insaturadas y las hidrogenadas. Las saturadas son cadenas de ácidos grasos, es decir, de carbonos e hidrógenos, que tienen todos sus enlaces copados. No hay enlaces simples, son puros enlaces simples, por ende hay mucho hidrógeno. Estas grasas se empalman con facilidad y por eso siempre a temperatura ambiente están en forma sólida. Están las insaturadas, que al tener enlaces dobles tienen, muchos espacios, no son tan rectas, son más irregulares y por ende no logran formar estructuras sólidas. Aquí tenemos lo que es el aceite, que además tolera mayores temperaturas, logrando unas capas más doradas en el exterior porque el azúcar logra caramelizarse y da mayor humedad. Y tenemos las grasas hidrogenadas, a las cuales se les ha inyectado hidrógeno con el fin de que toleren mayores temperaturas. Entonces, para hacer los hojaldres, por ejemplo, pues toleran temperaturas de 42 a 47 grados centígrados, es su punto de fusión, versus la mantequilla, que funde a los 27 grados centígrados. Ahora tenemos los lácteos. Dentro de los lácteos está principalmente la leche. La leche es un compuesto de carbohidrato, que es la lactosa, grasas, que están en un 8-9%, nutrientes, agua en un 80% y proteínas en un 12%. Por un lado tenemos el suero, que al agregarle aire va a espumar, como el caso de los capuchinos, y la caseína, que al agregarle limón va a formar grumos, que esto nos va a importar mucho en el momento de hacer yogurt. Cuando tenemos leche fresca recién ordeñada tenemos una nata. Esa nata es la crema de leche. Esta tiene un 34 a 36% de grasa. Su cualidad es que al batirse atrapa aire dentro de glóbulos de grasa. Si la batimos de más, estos glóbulos de grasa se van a apelmazar al romperse las moléculas de aire, por lo cual vamos a obtener mantequilla. La mantequilla ya va a ser un 82% de grasa. Y un tip importante es nunca congelar la leche, porque los cristales de agua también nos ayudan a destruir estas moléculas de grasa. Y llegamos a lo que es el yogur y el kumis. Entonces a la leche se le va a agregar un lactobacilo, el cual tiene la capacidad de destruir la lactosa y alimentarse de esa glucosa que sale de la destrucción de este compuesto. La lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. Luego comienza un proceso de fermentación, por lo cual va a convertir este producto en un producto ácido. Así evita que crezcan otros microorganismos, le aporta ese sabor ácido y hace que la caseína se vuelva grumosa. En el caso del yogurt agregamos Lactobacillus bulgaricus y en el caso del kumis agregamos Lactobacillus kefir. Ahí radica la diferencia del sabor. Ahora hablemos sobre los leudantes. El primer leudante es el físico, que básicamente es el aire, y es incorporar aire en la mezcla. Luego tenemos el leudante biológico, que es la levadura, que es un hongo conocido como Saccharomyces cerevisiae. Se encarga de metabolizar azúcares y los fermenta produciendo alcohol etílico, que se evapora, y CO2, que es el que se encarga de esponjar, atrapado por la red de gluten, que es una red viscoelástica dentro de las preparaciones donde hay panes principalmente. Para que la levadura pueda funcionar necesitamos de chato, es decir, comida, que es la glucosa, lo que ya hablamos, humedad, necesitamos un pH neutro, que no haya acidez, necesitamos una temperatura entre 24 y 27 grados, necesitamos tiempo y necesitamos oxígeno. Tenemos tres tipos de levadura: la levadura fresca y la levadura seca. Ambas se agregan en una concentración de 2% a la mezcla. Y por el otro lado tenemos la levadura instantánea, que es una levadura que es porosa, por ende no requiere ser hidratada, versus la seca, no porosa, que toca disolverla en agua a una temperatura entre 41 a 43 grados centígrados. Cabe notar que se utiliza un tercio de la instantánea versus la cantidad que necesitábamos de la seca.
Ahora tenemos los leudantes químicos, que son básicamente el bicarbonato y el polvo de hornear. El polvo de hornear es bicarbonato más dos ácidos, el sulfato de aluminio sódico y el fosfato de magnesio. El sulfato de aluminio sódico se activa con el mezclado y el sulfato de magnesio con la temperatura. Por eso es que nuestro producto crece tanto fuera como dentro del horno. Y acá vemos la figura, el verde es el polvo de hornear y el rosado el bicarbonato. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos agua a estos productos? El bicarbonato no va a tener ningún tipo de reacción, mientras que el polvo de hornear va a comenzar a espumar de una forma suave y estable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregarle ácido al bicarbonato para ver qué pasa. Va a reaccionar de una forma brusca, va a crear una espuma muy volátil. No nos va a durar mucho, mientras que el bicarbonato va a seguir creciendo estable, poco a poco. Dentro de otros componentes tenemos los ácidos, el cremor tartárico, el ácido tartárico y el ácido cítrico. Los últimos dos son utilizados sobre todo para golosinas, mientras que el cremor tartárico, que es un producto de las uvas al igual que el ácido tartárico, el cremor se utiliza con las claras para ayudar a darles mayor volumen y mayor estabilidad. Luego está la pectina, que es un carbohidrato proveniente de la semilla y cáscara de frutas como cítricos, la guayaba, la manzana verde. Se encarga de ser espesante. Si es natural, la hervimos por 40 minutos y si viene en polvo, toca agregarle azúcar para que no se vaya a pelmazar cuando la cocinemos, temperatura y acidez para comenzar o potenciar la reacción de este que espese. También tenemos la gelatina. La gelatina es una proteína hidrosoluble que proviene del hueso y la médula de algunos animales y de la piel del cerdo. Básicamente es colágeno que se deshidrata y se almacena. Su principal característica es la retención de agua, por ende aumenta la consistencia de las mezclas y gelifica con la refrigeración, o sin ella también. 1 gramo de gelatina va a ser lo que utilicemos por cada 90 cc de líquidos y mínimo debe dejarse 24 horas en refrigeración para que tengamos una buena gelificación. Para utilizarla tenemos que hidratarla con 5 veces su peso y luego se deja el baño de María con una temperatura aproximada de 45 grados centígrados, esperemos no superar los 60 grados. Está también la gelatina en hoja. Esta se separan las hojas y se meten de una a una en una taza con agua con hielo. Debe tener hielo, es obligatorio. Luego se sacan, se exprimen y se meten dentro de la mezcla. Ojalá la mezcla esté a 45 grados centígrados, si no se calienta. La sal, que es cloruro de sodio, NaCl, ayuda a dar sabor salado, realzar sabores y olores y a disminuir el amargor. En la panificación le da fuerza al gluten, hace panes más blancos porque ayuda a una enzima a destruir betacarotenos y da cortezas más doradas, ya que ayuda a que el punto de ebullición aumente. Y por otro lado, mata la levadura mediante deshidratación. Es una molécula muy hidrosoluble, se disuelve con mucha facilidad en agua. Aumenta el punto de fusión de ebullición de 100 a 109 grados centígrados. Y por último, pero no menos importante, tenemos el agua. El agua se encarga de hidratar. Es muy polar, es decir, se une con mucha facilidad y forma puentes de hidrógeno. En el caso de hielo, de congelarlo, estos puentes de hidrógeno van a ser muy fuertes, rígidos, no se van a mover. En el caso del agua y el vapor se van a mover con mucha facilidad, sobre todo con el vapor porque el calor acelera las partículas. Importante tener en cuenta que existen anticongelantes, que son la sal y el azúcar. Ellos pueden lograr que esté por debajo de cero o esté en temperatura de congelación sin que se convierta en hielo el agua.